los estados sureños de Estados Unidos se congregó una población negra muy importante como resultado de la miseria esclavista que empezó muy tempranamente, pero se prolongó durante más de 2 siglos. Y sin embargo, este pueblo negro mantuvo muchas de sus características culturales que posibilitaron la creación de una música única en el mundo, un fenómeno extraordinario que ni siquiera el más optimista de los descendientes de esclavos podía imaginar que esta música se iba a expandir por todo el mundo y que hoy en día se toca blues en casi todas las latitudes del planeta. En el área sur, que abarca gran parte de la Luisiana, que todavía conserva este nombre, cercana al Mississippi, en el estado de Mississippi, cuya capital es Jackson, muy cerca, se encuentra una ciudad que se llama Bentonia, que conserva todavía características muy relevantes, muy importantes del blues tradicional. Bentonia ha dado grandes músicos, como toda esta zona, y a ellos nos vamos a referir en esta película. Muchas gracias. Nico, coméntanos, ¿quién es Nico Mavric? ¿Cuándo empieza tu carrera musical? Nicolás Mavric, guitarrista local boliviano, descubrió la fascinación del blues en el sentido semántico, musical y profundo dentro de su expresión liberadora para realizar un viaje surrealista por Bentonia, Mississippi, en Estados Unidos de Norteamérica. Junto con su banda, denominada Bolivia Bentonia Blues, participaron de un festival emblemático en junio del 2017. Una experiencia que confirma la calidad universal del arte y la cultura. De alguna manera siempre me llama la atención las guitarras, porque iba a algunas casas y había unas guitarras y el hecho de rasgar las cuerdas, todo era muy interesante, y yo andaba buscando en la casa de mi abuela un tesoro, quería encontrar un tesoro, algo que no sabía qué era, pero en mi búsqueda constante, después de revolver toda la casa y todas las cosas antiguas que habían, y libros, revistas, todo, me voy a encontrar en lo último del depósito con una especie de estuche así muy envuelto con sogas y todo para que no salga nada ahí, como la arca perdida, no sé, una cosa así. Y cuando abro esto, así veo una guitarra eléctrica, hice tran, y eso me cambió la vida, ¿no? Los hermanos Dopiera, que eran checoslovacos, llegaron a Estados Unidos como refugiados. Crearon este instrumento que ahora conocemos por dobro. En realidad es Dopiera Brothers, dobro. Es un amplificador de la sonoridad de la guitarra que funcionó porque era la época en que había llegado a Estados Unidos una delegación, Frank Ferrera, Hopi, varios músicos que provenían de Hawái, y la guitarra hawaiana, generalmente tocada acostada, con slide, ¿no? A veces con una botella, a veces con otros elementos, producía ese sonido clásico que le llamamos hawaiano. Esto realmente impactó mucho en los músicos de blues. Adoptaron los hawaianos, pero con el bottleneck, que hoy día conocemos como bottleneck, que quiere decir cuello de botella. En realidad el bottleneck provenía de unos remedios que había, una botella chatita que terminaba en un largo cuello que se cortaba en algún lugar donde tuvieran elementos, se pulían los bordes y se utilizaba para sonar como
como lo que conocemos como slide, es decir, deslizándose. Tuvo grandes maestros en la época del Delta y después también, y todavía sigue siendo una técnica que se usa mucho aún en el blues moderno, contemporáneo. Estos dos checoslovacos que inventaron esto, lo patentaron y se hizo muy célebre. Esto fue en 1925, así que después su patente fue tomada por marcas famosas como Gibson, National, etcétera, y trataron de recrear los dobros tal como hoy día se los conoce. Estoy con dos cosas muy especiales ahora. Una es el sombrero que me obsequió el mismísimo Jimmy Doc Holmes, con el que toqué en el festival. Es un sombrero de trabajo y es una cosa como: tengo un Mojo Hand y un Mojo Hat. Y otra cosa especial, gracias a mi amigo Jamie para variar, es esta guitarra hawaiana de 1917. Entonces con eso les estaba interpretando algo para que puedan escuchar el sonido como se ha escuchado hace 100 años. Okay. Bolivia Bentonia Blues Song. Ramiro Marcel Íñiguez, nacido en La Paz, Bolivia, percusionista. Nicolás Mavrich, nacido en La Paz, Bolivia, músico y guitarrista. Jamie Atkinson, de Atlanta, Estados Unidos de América, vocalista y guitarrista de la banda. Con el blues, realmente he encontrado algo que he buscado en toda mi vida musical. Ajá. Que ha sido la esencia de lo que estoy haciendo, ¿entiendes? Sí. Porque el blues es, tocaba rock, tocaba otros géneros,
pero como me faltaba algo firme de donde agarrar, que no sentía que lo había agarrado. Entonces, como hace ya, pues, un año y más, sí, que encontré eso, que el blues tocó mi vida, y encontré eso, y mi vida musicalmente y en muchos aspectos ha cambiado para mejor. Es ahí donde, cuando conozco a Jimmie Dale Holmes, era junio, hacía mucho frío, llegué al hotel, y su representante Michael Schultz agarra y nos abre la puerta y nos presenta a Jimmie Dale Holmes. Es ahí donde mi vida, a minutos de eso, iba a cambiar fundamentalmente, pero iba a ser un temblor total, iba a cambiar los fundamentos de lo que yo pensé que era la música, de lo que estaba haciendo con mi música y todo eso. Entonces ahí Jimmie Dale Holmes empieza a... Además es una persona muy grande, o sea, y con la sencillez de los grandes. Y empieza a escuchar el blues con Jimmie Dale Holmes sentado a mi lado y tocando un blues. I'm sorry, fella. This train ain't on mine. El blues que toca Jimmie Dale Holmes es blues que sale de Bentonia, ¿no? Bentonia está en Mississippi, y para mí actualmente creo que es así el santo grial del blues. Claro. y Jimmie Dale Holmes, aparte de tocar el estilo de Bentonia, porque después de escuchar muchísimo blues durante todo este tiempo y leer altísimo de la historia del blues y estar ahí donde el blues realmente te entra por todos los sentidos, me doy cuenta que Bentonia tiene un estilo particular, y dentro de Bentonia Jimmie Dale Holmes tiene un estilo que no he escuchado en todo el mundo. O sea, él tiene su estilo, es único y es uno de los más finest, o sea, más finos estilos que he escuchado de blues. Skip James es una figura proverbial del blues del Delta, pero muy distintiva, una figura fundamental del blues del Mississippi. Él nació en 1918 en una plantación muy próxima a Bentonia, se llamaba Whitehead, y tuvo la enorme suerte, siendo todavía ni siquiera un adolescente, de conocer a un músico que lo instruyó, era vecino además, y que lo instruyó para tocar el piano, lo incentivó, y luego también la guitarra. Este músico se llamaba Henry Stacey, que lamentablemente en la época que él fue una figura y que posibilitó que la música de Bentonia tuviera ciertas características distintivas, porque casi nunca usaron slide, tampoco una afinación habitual en la música del Delta. Ellos optaron por una característica de utilizar el re abierto, cosa que no es habitual, y además unas voces muy sutiles, como es la de Skip James, ¿no? Eso lo va a distinguir notablemente. Tal vez esta tradición haya perdurado en muchos músicos del área de Bentonia. Y cuando empezamos a ir por carretera ya y entrando a Mississippi, empiezo a ver primero cosas que solo había visto en películas y no pensé nunca que las iba a ver en vivo, ¿no? Y empiezo a ver el Delta y la inmensidad de ese lugar,
porque cuando cuando fuimos nosotros, era muy verde y era pero infinito. Y el río Mississippi también enorme. Y empiezo a darme cuenta y empiezo a absorber ya qué cosas, o sea, los mismos paisajes que veían todos los hombres que había leído yo en los libros y todo eso en sus vidas, ¿no? Todo lo que los había inspirado, ¿no? Charlie Patton, al que los críticos con buen criterio en general han llamado el padre del blues del Delta, es una figura de una relevancia extraordinaria. Desde su personalidad, de la cual sabemos no mucho sobre sus particularidades, pero sabemos las cosas que ha hecho. Patton no solo grabó blues, era un songster, es decir, cantaba canciones, cosas de moda, danzas, a todo le hacía Charlie Patton, y era una figura relevante. Es decir, Patton, su figura es increíble como personalidad. Hacía piruetas con la guitarra, se la ponía en los hombros, tocaba con las manos detrás, o se revolcaba por el suelo sin romperla la guitarra y tocaba con los acordes desde el suelo, etc. Esto motivó que después otros músicos creyeron que eso era parte del espectáculo, también lo hicieron, como Howlin' Wolf, etc., ¿no? Patton influyó en todos los músicos del Delta, su voz potente, su voz enérgica, y también algunas temáticas de su creación, sobre todo los desbordes del río Mississippi, las preocupaciones que vivía él con respecto a la policía. Tenía enormes problemas, estuvo preso muchas veces, escribió algunos temas dedicados justamente a la policía, con la cual no se llevaba nada bien, porque los policías querían gente de color que solo trabajara en las plantaciones, no le gustaba nada un independiente, entre comillas, como Charlie Patton. Pero asimismo fue apreciado como la voz de un pueblo negro muy sometido, sojuzgado, discriminado, etcétera, etcétera. Y en ese sentido, Patton mostraba una libertad que no era habitual en el área y en la época. Bueno, Patton era muy buen mozo para la época, así se lo consideró. Se casó por lo menos 8 veces. Eso solo ya habla de la aceptación que tenía con las mujeres. Murió a los 34 años, una vida muy gastada, así como él quiso hacerla, y otros dicen que tenía más de 50 años, porque su fecha de nacimiento para algunos es 1881, para otros es 1901, pero de todas maneras no importa eso, importa lo que nos dejó como blues, algunos de los cuales Pony Blues, etcétera, son clásicos entre los clásicos, con su voz ronca, varonil, fuerte, y su forma de tocar la guitarra, a veces casi golpeándola, con una energía que destilaba para todo lo que fuera música y vida, existencia. Patton es un adalid de la libertad individual dentro del blues. Pasamos ya antes por algunos lugares icónicos del blues.
por el lugar donde el pueblo de Tommy Johnson, que es tan importante. Fuimos a rendirle honores y de ahí fuimos directo a Bentonia. Cuando llegamos a Bentonia, pues hacían, supongo que unos 35 grados o 40, algo así, y la humedad, ¿no? Claro, estábamos en el auto, ¿no? O sea, está el aire acondicionado, pero sales de ahí, pero o sea, el corazón así, latiendo 100 por hora, y llegamos a la casa de Jimmy Dog Holmes, sí, que la estaban preparando para que nos quedemos ahí, y había un montón de gente ahí, y realmente el ambiente era de mucha bienvenida, no solo a nosotros, a todo lo que iba a venir, al festival, a la gente que iba a ir al blues y todo. Y ahí estaba Jimmy Dog Holmes trabajando en su casa con amigos, con gente ahí para darnos su hospitalidad y un lugar donde íbamos a estar una semana. Sí. ¿No? Y bueno, ahí Jamie me trajo una guitarra nueva y me siento en el Porsche, debe ser como a las 3 de la tarde, y empiezo a probarla y tocar un poco del estilo de Bentonia. Sale Jimmy Dog Holmes de la casa y me dice, ¿estás seguro que no has nacido en Bentonia? Me dice. Y eso realmente fue algo muy lindo, ¿no? Como ha sido algo que ha cambiado mi vida, es algo con lo que vivo todos los días, o sea, tocando. Es un estilo que no es fácil. No es fácil, tiene su complejidad, y menos hacerlo con la naturalidad y la elegancia que lo hace Jimmy Dog Holmes. Ese tomará años. Pero sí, y cuando he tocado también allá con él, estoy en el camino. Estoy en el camino. Pero yendo a Bentonia y escuchando el ambiente allá, el blues, vi que pues no necesitaba adornos de ningún tipo superficiales. Adornos superficiales que en otras latitudes nos hemos perdido en eso, en lugar de encontrar la raíz, ¿no? La savia del blues, ¿no? Entonces allí he visto que la simpleza del blues es algo implícito que es muy difícil de lograr, ¿entiendes? Y eso lo han dicho ya grandes personajes. La simpleza del blues es algo casi imposible de lograr para otras personas, ¿no? O como que el blues es música simple, pero la música simple es la más difícil de interpretar. Porque totalmente. ¿Cómo puedes hacer tú con cierta simplicidad? O sea, entregar todo y mantener a la gente en un estado de trance cuando estás tocando, ¿entiendes? O sea, y eso puedes hacer con 3 acordes o con un solo acorde o con la voz. Pero una de las cosas más utilizadas en el blues es que las blue notes son aquellas notas, no son la quinta bemol y la séptima bemol y la tercera bemol como han hecho para tratar de acomodar a la escala occidental, sino son más bien esas pequeñas microtonos que están entre los tonos, entre semitonos de la guitarra. Es decir, una nota suena así y en el blues no es esta ni esta, está medio. Sin eso no suena blues. Para los que están tocando guitarra y tienen la intención de hacer blues, ojo con esos pequeños detalles que hacen grande la cosa. El Blue Front Café está abierto desde los 40 en Estados Unidos, desde los años 40,
Jimmy Dog Holmes ha estado ahí desde muy pequeño, trabajando con su mamá. Luego él se hizo cargo. Y por el Blue Front Café han pasado grandes íconos del blues mundial. Si tú llegas lunes o martes, Jimmy Dog Holmes toca un blues para ti. Toca. Llegas a las 4 de la tarde, buscas y toca. Pero estaban ahí, pasó sus años de vida, últimos años de vida, Jack Owens, que es un grande del blues. Y también tocaba Skip James, y tocaban los hermanos Stacky, que son los, digamos, la semilla del blues de Bentonia. Entonces entras y va a bailar la gente, va a escuchar blues, va a hablar, va a beber, va a expresarse como ser humano, pero con toda la libertad. Y va a escuchar el blues de verdad. Miracle Embassy in Bolivia, South America. Esto antecede también a tu encuentro ya en el festival. Tú primero fuiste al Blue Front, ¿tocaste ahí? Sí. ¿Cómo ha sido tu experiencia? Cuéntanos. Sí, tocamos. Bueno, fuimos 2 bolivianos, ¿no? Ramiro Íñiguez, la percusión, mi persona como guitarrista. Fueron 2 norteamericanos, Jamie Atkinson y John Villalobos, que allá fueron pues como unos padres para nosotros. Y bueno, estando en Bentonia, la amabilidad de todo Bentonia también es increíble. Cuando llegamos, muchos no sabían ni dónde estaba Bolivia. Una vez me dijeron, está en Rusia. Pero después de la semana que estábamos, todo el mundo sabía que había Bolivia. Es un placer grandote para mí, para compartir los blues por todas las partes del mundo. Pues, pero en mi experiencia, yo he vivido en muchos países, pero en mi experiencia esta es de la primera vez en mi vida cuando vivía en Bolivia. Nico tenía interés en este estilo de música y hay muchos como Marty Machical y Ramiro y todos. Hay músicos capos en tu país. Yo quería formar un grupo de músicos puro bolivianos con un Delta Bluesman. Cuando llegamos a Estados Unidos, en Bentonia, el centro de country blues del Delta, la gente allá no podía creer que hay un grupo de músicos y capos que ya sabían blues. Y esto estaba una experiencia, no puedo expresar en palabras. Soy gringo, estadounidense, por la oportunidad a mostrarles, no para mostrarles Nueva York, Miami, Hollywood o algo de las películas, pero para compartir, para mostrarles algo única, auténtica del país que no está en las películas, no está en la tele. Es una parte de Estados Unidos que está escondido.
el nombre de nuestra banda es Bolivia Bentonia Blues, que para mí era una responsabilidad muy importante, porque nos habíamos puesto el nombre de un país, nos habíamos puesto el nombre de Bentonia, que es sagrado, entonces, otro nombre sagrado, Bolivia, y Blues, o sea, pucha, pero lo hicimos con todo el cariño, sin ninguna arrogancia, porque, pucha, imagínate la grandeza de las palabras que hemos puesto ahí. Me ha enriquecido muchísimo ese viaje, ha habido muchísimas cosas que me hubieran tomado años captar o incorporar en la música si no hubiera estado allá. Y cuando estaba tocando un tema de Jack Owens, veía su foto allá, una foto grande, y sentía que nos estaba mirando, ¿no? Y me acordó otro momento muy, muy emotivo. Hay amigos de Jack Owens todavía vivos que van al Blue Front Café y vieron que tocábamos un tema que no lo habían escuchado en muchos años, tal vez desde Jack Owens algunos, ¿no? Y vieron tocar y... pucha, tocar para ellos ha sido algo muy emotivo también. Tocar para esa gente que había escuchado al mismo Jack Owens tocar y tocar para ellos, y viniendo unos tipos de Bolivia y dos gringos, pucha, era algo impresionante. You ain't nothing but trouble. You keep me bound with all the time. Actualmente es uno de los más antiguos, o el más antiguo de esa región, este festival. Y han estado señores con mucha trayectoria. Hay señores de 80, 90 años que siguen tocando y siguen dando el blues. Entonces, y es un festival bastante de blues y bastante country y bastante importante para los amantes del blues, y lo mantienen en ese contexto. Ante miles de personas se han presentado ustedes. Sí, entramos los primeros, porque bueno, o sea, ellos tienen su lugar, ¿no? Un lugar que nos han abierto con todo el corazón, además, ¿no? Pero la recepción de la gente ha sido de mucho cariño también, y de mucho decir, bueno, o sea, mire qué grande es el blues, que vienen desde 10.000 kilómetros aquí a tocar, unos Bolivians. Fue uno de los principales argumentos también de nuestro viaje, y era poder visitar todos estos lugares donde descansan estos grandes del blues. Obviamente es mucha gente que ha hecho esto, y hemos visitado lo que hemos podido, claro. Pero sin embargo habían lugares que hubiera sido imposible dar si no era que Jamie ya había tomado el trabajo de ir un año antes
e ir a investigar cómo llegar a esos lugares, ¿no? Pero uno de los primeros lugares que vimos y me emocionó muchísimo fue en Crystal Springs, la tumba de Tommy Johnson. ¿Por qué me emocionó muchísimo? Porque Tommy Johnson es uno de los principales troncos del blues y tiene mucho que ver con esta historia de el misticismo del blues, de vender su alma al diablo para poder interpretar el blues que quería él hacer. No es Robert Johnson. Robert Johnson también tiene esta historia y es más conocido Robert Johnson porque sí lo han hecho desde afuera los ingleses y obviamente ha tenido una gran influencia, pero Tommy Johnson es muy importante en este aspecto y Tommy Johnson canta un blues que es muy sentido porque realmente debe pasar cosas muy difíciles para el ser humano. Entonces una de las primeras cosas que hicimos, pasamos por Tommy Johnson. Tommy Johnson es una de las figuras primordiales y más importantes que ha producido el blues del Delta. Lamentablemente grabó muy poco, 14 temas, pero los 14 son verdaderas obras maestras que han sido reiterados y vueltos a tocar por una innumerable cantidad de músicos. Tommy Johnson había nacido en Crystal Springs, en el Mississippi, el más importante en cuanto al desarrollo musical que hubiera alcanzado el blues del Delta. Sus temas son todos emblemáticos, Big Road Blues, el mismo Candle Heat que da nombre a un grupo de rock más adelante. Una cantidad de música muy importante en esos pocos temas grabados. Su familia, que fue entrevistada muchos años después por David Evans, contó que él se había escapado siendo muy joven con una mujer muy mayor, bastante mayor que él, y había desaparecido, no supieron más nada de él hasta que volvió de nuevo a Crystal Springs y ya convertido en un músico de una calidad extraordinaria. Ahí nace el mito de que él había vendido su alma al diablo para convertirse en el gran músico que fue. Su vida terminó muy mal por el problema del alcohol y acabó muriendo por una lesión que se había ocasionado justamente por esto y lamentablemente no volvió a grabar y así quedó casi como un mito, una leyenda viva para los músicos que lo conocieron. Y en Bentonia, bueno, como no, fuimos a donde descansa Jack Owens, ¿no? Fuimos a donde está la marca de Skip James. Skip James. Fuimos a ver su casa, donde vivía. En una etapa de su vida es descubierto, todavía joven, por un cazatalentos, como lo llamaba, un scout, ¿no? Que estaba permanentemente buscando músicos por el sur para grabar y pensando en la posibilidad de acertar con un gran músico y tener dividendos. Estos scouts cobraban un porcentaje, enviaban sus registros, que a veces era 1 o 2 temas, que se pagaba $5 o $6 como mucho al músico, se le daba un poco de whisky y lo entonaba y el músico le grababa a placer. Él se llamaba Spear, H.C. Spear. Merece ser recordado porque él envió una muestra
y se le recomendó que Skip James viajara en un largo viaje en tren hasta Grafton, que era para un músico del sur era una meta casi inalcanzable. Grafton estaba en Wisconsin, muy al norte, pero Skip James hizo el viaje. En Grafton, Skip James logró el registro de 26 temas, un legado para la historia del blues. Su amigo y compañero de habitación en la época que él se mudó de Bentonia a Jackson, la capital de Mississippi, era Templer, un músico con el cual tocaban juntos. Ahí conoció también a otros, incluso al mismo Tommy Johnson, etc. Y Templer viajó a Chicago, mientras Skip James volvió a su lugar de origen y quedó prácticamente relegado a Jackson. Más adelante, los músicos ingleses, casi todos, grabaron temas de Skip James, de Rolling Stone, Clapton, etcétera, etcétera. Y por eso es un inmortal y alguien que honra muy profundamente la música de Bentonia. De ahí nos embarcamos otro día a un lugar muy importante, Indianola, donde llegamos a la misma esquina donde B.B. King, antes de ser el rey y antes de ser el gran B.B. King, de joven, a sus 17 años o menos, tocaba en una esquina con un sombrero para sus tips. Sí. Y era el joven B.B. King, ¿no? Riley B. King. Pudimos conocer, sí. También el lugar donde de Albert King, Albert King, otra leyenda. Uno de los lugares más místicos que visitamos fue Avalon, que es un pueblo que ya no existe, es un pueblo abandonado, pero era donde vivió Mississippi John Hurt, que es uno de los más importantes íconos del blues y de la música country en Estados Unidos. Y pudimos dar con él gracias a Jamie, que había hecho un trabajo de investigación genial un año antes para poder dar con ese pueblo que está totalmente abandonado. Lo encuentran a Mississippi John Hurt del año 62 más o menos, por un blues que él tiene que se llama Avalon Blues. Entonces dice, ¿por qué habla de Avalon? Ese señor debe haber algún lugar que es Avalon, que está él. Y toda una historia, pero lo encuentran. Y fuimos y caminamos por esos senderos del pueblo abandonado, pero era increíble saber que ahí vivía Mississippi John Hurt. Y fuimos también a su tumba. Vimos bastantes juke joints, vimos el Club Ebony, que es donde tocaron también él mismo, pero era propiedad de B.B. King, tocaron B.B. King, Albert King, Bobby Bland, muchas bandas importantes, que es un juke joint como el Blue Front Café, porque está cerrado. Otro lugar icónico que fuimos es Dockery Farms, que es el lugar donde en 1900, a principios de 1900, se escuchó por primera vez este ritmo de blues, un guitarrista que se llama Henry Sloan, que no tiene nada grabado, pero que sí sabe por la historia que le enseña los primeros acordes a Charlie Patton. Y esa es justamente la historia de la tradición folk en Estados Unidos, Esa, ¿no? Sí. La Dockery Farm, que era una granja muy famosa, que había tenido una gran cantidad de esclavos en su momento de oro para los franceses que ganaban con eso.
tocaron en la tumba de Robert Johnson. Sí, de ahí nos embarcamos. Fuimos a Dockery's y hacían así como 40 grados, llegamos. Se empezaba a escuchar lo que tocaba Charlie Patton por unos altavoces y el lugar sigue así conservado como antes, era mágico. Y cayó una tormenta increíble que nos obligó a quedarnos más por unos 20 minutos y conocimos mucho más de la historia. Luego se pasó pum, así, y fuimos directo a donde Robert Johnson, que era mucho más caliente, que está al lado de una pequeña iglesia. Enterraron para que descanse bien su alma. Y para que no vuelva. Robert Johnson, hoy día célebre en el mundo, es increíble. Yo creo que jamás Robert Johnson se hubiera imaginado que tantos años después tanta gente siguiera su música, la conociera, la ejecutara, la tocara y se lo conociera casi en cualquier parte del mundo. Uno puede nombrar a Robert Johnson y todos saben que eso es algo como un sinónimo de blues. Grabó en 2 sesiones nada más, una en un hotel en San Antonio, la primera sesión, ubicado en un rincón de la habitación. Así fue grabado por primera vez y sus 29 canciones son por poco menos que tocadas por casi todos los músicos de blues de la historia posterior a él, ¿no? Lamentablemente la muerte de Robert Johnson, también fue dramática, como fue toda su vida, de un hombre muy solitario, con muchos complejos en algún sentido, también alcohólico lamentablemente, y sus compañeros de andanza, el principal tal vez fue Johnny Sainz, con el cual viajaban juntos, viajaban entre él, se bajaban en cualquier estación y preguntaban si había un lugar donde tocar. Iban y tocaban, y tomaban un tren y no sabían ni cómo se llamaba el pueblo donde bajaban. También se le adjudicó el famoso Crossroad, ¿no? Un cruce de camino. Yo estuve ahí una noche a las 12 de la noche, porque se decía que el diablo acudía a las 12 de la noche si uno estaba ahí esperándolo, y yo quería saber qué pasaba, no se presentó. Y bueno, el famoso Crossroad, ahí donde él dice que vendió su alma y volvió a la plantación donde había sido bastante maltratado por Charlie Patton y por Sam House, que le dijeron que eso no era lo de él, que el canto no era su cosa, y casi lo expulsaron de la plantación. Sin embargo, volvió ya convertido en un músico impresionante. Y bueno, también de ahí viene la famosa leyenda de que hubiera vendido también el alma, como decían los familiares de Tommy Johnson, ¿no? Que había vendido el alma al diablo a cambio de ser un gran músico. En realidad él había sido lazarillo de Brian Lemon Jefferson durante mucho tiempo, y Brian Lemon, a cambio de sus servicios como lazarillo, le enseñó a tocar la guitarra. Eso parece estar mucho más cerca de la realidad que el tema de la llegada del diablo, ¿no? Bueno, su muerte fue trágica, hay 2 versiones o 3. Las 2 más famosas son que su mujer le puso veneno en la bebida porque estaba flirteando con otra mujer en un salón de baile y se murió. Otros dicen que un marido despechado fue el que le puso el veneno. De todas maneras, la historia del veneno ha quedado, y si bien nunca fue del todo confirmado históricamente, sabemos que siempre se va a decir que fue envenenado. Johnson había tenido una muy mala suerte, se casó cuando tenía 18 años con una niña de 16 que murió en el parto del hijo de ambos. Es decir, que ya eso marca una vida trágica, ¿no? Luego
tuvo otra mujer y se casó con ella, y es a la que se le adjudica el envenenamiento. Pero su música es incomparable, ¿no? Sus temas son todavía hoy una música que escuchamos reiteradamente, por ejemplo yo, y bueno, ahí está Johnson, uno sabe que es Robert Johnson, y lo que vale es para la historia del blues, no tanto toda esta anécdota de su compleja vida. Tocamos Sweet Home Chicago, que es un clásico de Robert Johnson, y fue todo un desafío tocar porque el calor era tan abrasador que empezabas a transpirar y te caía todo en los ojos, todo, y era como una cosa de resistencia a tocar, como si Robert Johnson dijera, o sea, les va a ser difícil tocar mi blues. Ya más al norte, camino a Memphis, y llegamos a Como, que es un pueblo muy importante para el blues también, y también es un pueblo muy importante porque es de los abuelos de Jamie. Ajá, claro. Hermoso el pueblo, hermoso, muy lindo, así. Y ahí estaban las tumbas de tres grandes, de Otta Turner, Napoleon Strickland y Fred McDowell, Mississippi Fred McDowell. Entonces fuimos tumba por tumba a rendir el homenaje. Algo que me gustaba de estos lugares es que se respiraba una paz tan linda. Era un campos verdes así hermosos, y con aves, con pájaros cantando, unos árboles hermosos, así parecían unas pinturas. Una solemnidad natural. Eso, qué lindo, una solemnidad natural, entonces que nos sobrecogía mucho. Luego vuelven a Bolivia y entran al Festiblues 2017. Y creo que logramos recuperar un poco de lo que habíamos escuchado allá, en Bentonia, en Clarksdale, entonces lugares en el festival principalmente. Entonces llegamos con algo, impregnados con mucho de eso, y creo que logramos reflejar de cierta manera lo que queríamos mostrar. Y no solamente lo mostraron en público, y retomamos la parte del disco, ¿verdad? Sí. Grabaron un disco que me contabas que lo hicieron en parte en un estudio ambientado exclusivamente para el blues en Buenos Aires, Argentina. Eso es así. Si vamos a hablar del disco, y obviamente gracias por hacerme retomar el hilo. Sí. El disco fue un esfuerzo que hicimos que valió mucho la pena porque fuimos a Buenos Aires. En primer lugar, que nos encontramos con unos amigos que, bueno, son maestros allá del blues y de la música Hill Country y todo eso, pero con hartos años de experiencia, que son Marcelo Ponce y Viviana Dallas, ¿ya? Y grabamos en un estudio de Pablo Gadira, que está bien años de experiencia, y que su estudio es bastante analógico y que tiene esa ambientación para el blues perfecta. Entonces estos amigos nos ha sido por una cooperación que ha enriquecido bastante el disco, y ha sido otra aventura aparte, ¿no? Ir a grabar a Buenos Aires. Entonces tenemos ese disco al cual le pusimos Songs for Jimmy, porque era nuestro homenaje de blues a Jimmy Dog Holmes. Tenía temas de Jimmy Dog Holmes, pero también de otros grandes del blues, pero queríamos hacerle un homenaje, porque siempre hacen los homenajes después. O sea, queríamos darle un homenaje a un hombre que está, pero totalmente involucrado con el blues. O sea, su vida es el blues, y él da el blues
el blues está en sus manos como una llama y este de así. Es como alguna vez me dijeron, o sea, el blues puede tocarte en un segundo o puede tardar 100 años que lo captes, ¿entiendes? O sea, a veces no es una cuestión de cuánto tiempo lo llevas tocando, sino cuánto el blues está en ti, cómo, si está en tus venas y cómo ha entrado y cómo te ha cambiado la vida. La discriminación está anulada en la música. La música no discrimina, pero sí denuncia. Y eso ha quedado marcado en el blues, y incluso cuando el blues llegó a Chicago en la posguerra, etcétera, y se desarrolla ya para un público más amplio, incluso público blanco, en universidades, etcétera, siempre mantuvo aquella legítima expresión de protesta, de denuncia y de sentimiento profundo del alma negra. Mi camino es mantener la esencia del blues, y eso se hace tratando de mantener la expresividad y la simpleza de este arte. Ellos tocan el blues como una forma de expresión humana, donde lo primero es la expresión humana y lo que quieren decir. El blues mantiene su historia, una historia que contar y un sentimiento acerca de esa historia. Y la guitarra y todo está ahí bien presente, pero no es algo principal. O sea, lo principal es el ser humano, la expresión. Y quiero mantener eso en lo que voy desarrollando, porque es bien fácil empezar a perderte con artificios y artilugios técnicos que al final nada tienen que ver con el sentimiento del blues. Ok, un tema de un blues de Jack Owens que hemos tocado en Bentonia, que es mi aventura cantarlo, pero que todo el cariño y todo el respeto por esta música y por esos grandes hombres está en mi corazón. Este blues se llama Give Me Your Money, Baby.
problema. Trato de complacerte y nada está bien. Dame dinero, nena. Déjame usarlo una vez más. Dame dinero, nena. Ok. Una, Ya. 2, 3, grabando. I'm going down south, 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 chilly wind no blow. I'm going with you, baby, 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 don't care where you go. Me voy al sur, 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 el viento frío no sopla. Bueno amigos, vámonos al sur, pero al sur de los Estados Unidos, al Mississippi. Les traemos el blues desde allá, en las manos.